Hemos estado hablando sobre la iglesia, el equipo que Dios formó. Y bueno, somos un pequeño grupo, somos una representación, pero esto que vemos hoy es el equipo que Dios formó. La iglesia es un diseño divino. Dios ha diseñado a la iglesia. Y te decía la semana pasada, no antepongas jamás. Mira, esto es bien importante. No antepongas tu comodidad, tu conveniencia o tu razonamiento. No lo antepongas al progreso, al desarrollo espiritual de la iglesia. O sea, por comodidad, por conveniencia, por nuestro razonamiento, hacemos cosas que van en contra del propósito de Dios, que es desarrollarnos en la vida espiritual. Pero si tú estás anteponiendo esa comodidad, esas situaciones en tu vida, pues tu proceso se va a detener. Y es lamentable lo que puede suceder cuando un hijo de Dios, por comodidad, por conveniencia o por razonamiento, deja de buscar a Dios, deja de servir a Dios. Hombres que por comodidad no oran y por lo tanto no tienen ningún derecho de gobernar su casa. Y no solamente derecho, ¿cómo van a gobernar su casa si no tienen la guianza de Dios? Van a llevar a sus generaciones, porque detrás de nosotros vienen generaciones y van a llevar a sus generaciones a un camino equivocado. Entonces, hombres, mujeres, como ya lo hemos dicho, necesitamos avanzar en el reino de Dios. La iglesia es el equipo que Dios formó. No es la iglesia un lugar. No es la iglesia un domingo como para decir, yo el domingo voy y ya. No, la iglesia tampoco no es un pastor. No, 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 no. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el equipo que Dios formó y somos nosotros las personas, donde todos jugamos un papel muy importante, pero ninguno somos indispensables. Ni yo, ni mi esposa, ni nadie somos indispensables. Somos importantes, pero no indispensables. Y quiero recordarte que la parte central, escucha, la parte central del mensaje de hace 8 días, que por cierto está en el canal de YouTube, el mensaje central estuvo en Efesios 4:3, donde dice, te lo voy a recordar, Efesios 4:3, ahí estuvo el mensaje central de la semana pasada, que dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es decir, es responsabilidad de toda la iglesia, es responsabilidad de cada uno de nosotros esforzarnos. No es solamente hacerle la luchita, no, esforzarnos, dice en otra versión, ser solícitos, ser muy intencionales en mantener la unidad en el espíritu. Porque ¿qué es lo que nos une como iglesia? El espíritu. Y si es el espíritu lo que nos une, entonces, para poder funcionar como iglesia, necesitamos tener una vida espiritual. Si tú no tienes una vida espiritual, si tú no tienes una relación con Dios estrecha, no vas a poder funcionar como iglesia. Funcionarás como un club, funcionarás como simplemente una persona más, pero no como iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene tal poder que la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. O sea, el poder que Dios ha dado a la iglesia es sobremanera grande. Y Jesús lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas mismas de la muerte, del infierno, tendrán poder contra ella. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuando hacemos iglesia. Aislado, no puedes. Solo no puedes. Pero en equipo, que es el equipo que Dios formó, sí podemos. Pero, di conmigo, pero necesitamos esforzarnos por mantener esa unidad en el espíritu, no en la carne, no emocional, no es mi amigo del alma, no, no relaciones almáticas, sino en el espíritu. Y vuelvo a repetirte, para mantener esa unidad en el espíritu necesitamos tener
una vida espiritual sana, una relación con Dios en oración, una relación con Dios en la lectura y estudio de la palabra, una relación con Dios en adoración. Eso es ser iglesia. Y hoy le he titulado al tema que sigue, Aprendiendo a trabajar en equipo. ¿Cómo le he titulado? Aprendiendo a trabajar en equipo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En una ocasión, para entrar en este tema, les voy a platicar lo siguiente. En una ocasión, a Jesús, sus discípulos le hicieron una pregunta. ¿Le hicieron qué? Una pregunta. Y la pregunta fue, ¿quién es el más importante de nosotros? Fíjense qué pregunta. La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús fue, ¿quién es el más importante de nosotros? Esa pregunta es una pregunta que también se hace hoy la sociedad, que también nos hacemos nosotros en la familia y que también nos hacemos en la iglesia. Y esta pregunta, ¿quién es el más importante? Implica quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? O quién convence a quién. Como ahorita lo decíamos, ¿quién es más importante, el hombre o la mujer? Hay una guerra de sexos. ¿Quién es más importante? No, 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 no. Ahorita vamos a ver la respuesta de Jesús. ¿Qué les dijo ante esa pregunta? Que es una pregunta muy humana. Es una pregunta que se deriva de una cultura incorrecta, de una cultura que el enemigo ha puesto en la mente y en la vida de nuestra sociedad y que nuestra sociedad lo está promoviendo y que también se desprende de nuestra carnalidad. Querer ser el más grande, querer ser el mayor, querer ser el más sobresaliente. Y por eso esta pregunta implica tener la razón, implica convencer a los demás, implica ser el más inteligente. Ser el más inteligente o ser el que más hace falta. Y ya les decía, todos somos importantes, pero ninguno somos indispensable. Ninguno. No hacemos falta de manera indispensable. Hacemos falta como equipo y cada uno aportamos algo importante, pero nadie somos indispensable. Esta pregunta también aplica, como ya lo decía, en el matrimonio, donde a veces en el matrimonio, y fíjense, se dice que los 2 primeros años en el matrimonio es una lucha de poderes. Una lucha de poderes, una lucha de poderes, a ver quién realmente manda. El hombre no queriendo que la mujer se le suba al gogote. Gogote viene del griego lomo. La mujer, pues queriendo también mandar, porque acuérdense que en México hay machismo en México todavía, pero hay matriarcado. Eso es una combinación rara. O sea, hay machismo, pero hay matriarcado. ¿Qué significa esto? Que honestamente en la cultura social, el hombre parece que manda. Parece que manda, pero en realidad termina mandando la mujer. Pero es una lucha de poderes. El hombre queriendo aparentar y queriendo apantallar, pero en realidad es porque no se tiene un conocimiento verdadero del diseño correcto que Dios estableció. Y si esto incluye a la familia, pues también esto incluye a las empresas, en los trabajos, queriendo sobresalir, la escuela, aún los mismos padres promovemos la competencia con los hijos, van los papás a la escuela, les decía la semana pasada, van los papás a la escuela y dicen, a ver, ¿qué sacó mi hijo? 9.5. Y la niña fulanita, no, que sacó 9.7. Y luego van a reclamarle al maestro, a ver, ¿por qué mi hijo le puso 9.5 y a ella le puso 9.7? Ah, caray. Como si lo más importante fuera ganarle a todos los demás, porque se nos ha metido una idea de competencia, pero esa es una enfermedad, competir con los demás o compararnos con los demás.
La comparación es terrible. Somos únicos, no competimos con nadie. Así que esta pregunta revela todo eso, revela un hambre de poder, un hambre de sobresalir. Y esto incluye, les decía, a la familia, a la empresa, a la escuela, a la iglesia. Yuhu, también a la iglesia, porque pensamos, no, pues yo ya tengo más derecho, yo ya puedo aquí ser el mero mero y qué sé yo, o sea, ideas absurdas. Esta pregunta que los discípulos hacen a Jesús se da en un contexto, fíjate qué interesante, ahorita lo vamos a leer, pero esa pregunta se da en un contexto en el que Jesús les acababa de decir a sus discípulos que se iba a morir. O sea, él nunca habló de sí mismo en primera persona, o sea, nunca decía, yo voy a ir a la cruz, y no, él siempre hablaba de él como en tercera persona. Él decía así, el Hijo del Hombre será entregado a los principados, a los gobernantes de esta tierra, y lo van a crucificar. Pero no se espanten, al tercer día resucitará. Pero sin embargo, se tiene que ir. O sea, el Hijo del Hombre se tiene que ir. Entonces ellos empezaron con la inquietud. Y ahora que se vaya Jesús, ¿a quién irá a dejar de pastor? No, pues decía Pedro, no, pues yo creo que me va a dejar a mí. Decía Juan, no, pues yo creo que a mí. Decía Santiago, no, Juanito, tú eres más chico, me va a dejar a mí. Andrés, no, me va a dejar a mí. Y así, cada uno empezaba a especular a quién de ellos lo iría a dejar. Y cada uno probablemente se daba sus aires de pureza. Ahora, otro dato, esta pregunta, no creas, aunque aquí donde vamos a leer parece como que ellos hubieran llegado y le hubieran dicho, Jesús, a ver, dinos, en realidad, ahora que tú te vayas, ¿quién de nosotros se va a quedar en tu lugar? ¿Quién de nosotros es el mero chipocludo? Parece como si ellos hubieran llegado a preguntar, pero no, por la historia bíblica sabemos que en el camino, después de que Jesús les anuncia su muerte, en el camino venían discutiendo entre sí. Venían discutiendo entre sí. No, no, pues yo soy más importante, yo le hago más falta al maestro. No, aquí yo hago más. No, y así cada uno discutiendo. Y Jesús entendió, Jesús sabe todas las cosas, y él entendió que venían discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. ¿Y saben qué hizo Jesús? Les dijo, hey, hijos, vengan para acá poquito. Vengan. ¿Qué venían discutiendo ahorita en el camino? Nosotros sí, ahorita yo sé que venían discutiendo sobre un tema. Alguien, no sé quién, alguien se animó a decir, bueno, te vamos a decir la verdad. Y acompáñame a leer Mateo capítulo 18. El capítulo 18 de Mateo es una joya en la Biblia, es una joya en medio del Evangelio de Mateo, ese capítulo 18. Y lo vamos a estudiar. Fíjate bien lo que dice Mateo capítulo 18 del versículo 1 en adelante. En ese momento, o sea, cuando ya los discípulos, cuando ya Jesús les había anunciado su muerte y cuando ya ellos habían estado discutiendo y cuando ya Jesús los llama para que le digan de qué estaban discutiendo, dice que en ese momento los discípulos se acercan a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Ahí está la pregunta humana, la pregunta de un corazón dañado que no quiere sentirse menos que nadie. No quiere sentirse el despreciado, quiere sentirse grande porque por el pecado los seres humanos tenemos aires de grandeza. Pero esos aires de grandeza deben ser sometidos por el poder del Espíritu Santo, porque nuestra carne necesita entender que no somos ni más ni menos, somos solamente lo que Dios diseñó que fuéramos. Pero ellos dicen, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús les sorprende con algo. Versículo 2. Él llamó a un niño. ¡Wow! Él llamó a un niño. ¿Y qué pasó con el niño?
lo puso en medio de ellos y, dice enseguida, entonces les dijo, una vez que puso al niño en medio de ellos, les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Jesús derribándoles el concepto humano, el concepto equivocado de la grandeza. Llama a un niño y les dice, ¿quieren saber realmente quién es el más importante? Bueno, les aseguro que a menos que ustedes cambien, ojo, está hablando de un cambio, de una transformación. Está hablando que necesitamos cambiar el concepto. ¿Por qué les dice cambien? Porque ellos estaban bajo un criterio meramente humano, un criterio equivocado de lo que era la grandeza. Entonces, tenían que cambiar y tenían que volverse como niños. Y si no lo hacían, entonces no podrían entrar en el reino de los cielos. Una persona que no cambia, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de congregarse, a pesar de leer la Biblia, y inclusive a pesar de ser líder o pastor, puede ser que no cambie. Claro, claro. Pero si no cambia y no se vuelve como niño, podrá tener una religión. Podrá ser parte de una iglesia llamada o de una casa llamada Nueva Visión. Pero no va a ser parte del reino de Dios. Porque no debe entenderse reino de Dios como algo que está fuera de esta tierra o que va a ser cuando te mueras. No, el reino de Dios está aquí. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí, en el mundo, en la sociedad, en tu diario vivir. Si tú quieres realmente disfrutar del reino de Dios, necesitas cambiar. ¿Y cómo cambia? ¿Con tu esfuerzo? No. Cuando el evangelio llega a tu vida y tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, empiezan a producirse cambios en tu manera de pensar, cambios en tu manera de actuar, cambios en tu manera de hablar, cambios en tu manera de vivir. Y cada día, en lugar de sentirte el mero chipocludo, te vas sintiendo más como un niño. Y entonces, como niño, puedes disfrutar del reino de los cielos. Porque un niño, fíjate, se dice que para los adultos existen las 7 maravillas del mundo. 7 maravillas del mundo. Pero para un niño, todo es maravilla. Todo es maravilla. Fuimos a Los Nogales el lunes. Y bueno, una familia que amamos, hijos espirituales también, que amamos y que de vez en cuando vamos y comemos ahí con ellos y todo. Y el papá no estaba. El papá no estaba y su niño de 4 años lo estaba esperando con ansia. Lo estaba esperando con ansia a su papá porque le había encargado unos palos. Sí, porque su papá había ido a traer viruta y mi esposa me preguntaba, ¿qué es eso? Le digo, es el compañero de Capulina. No, no se crean. No, viruta es madera, es desperdicio de madera, ¿sale? Entonces, había ido a traer viruta y le iba a traer unos palos porque el niño quería hacer un tráiler, un camión. Y cuando llegó el papá, el niño le corrió y le dijo, ¿y mis palos? Allá están, en un costalito le trajo unos palos. Desperdicio de madera. Y sabes, el niño estaba feliz. Ah, no, ya cuando los niños van creciendo y ya empiezan a dejar de ser niños, ya quieren iPhone. Si no, no son felices. Ya quieren ropa de marca. Ya quieren, si no, no son felices. Están tan tristes. Y así somos los adultos. Por eso la Biblia dice, hazte como un niño, porque un niño se va a asombrar de todo lo que Dios hace. Va a adorar a Dios con asombro. Dijo el salmista David, decía, mi vida, mi alma está asombrada, está delante de ti como un niño destetado de su madre, como un niño, espero en ti, Señor.
Es importante entender esta realidad. Entonces, por eso Jesús dice, a menos que se vuelvan como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Versículo siguiente. Por lo tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Aquí Jesús nos habla de una característica muy importante: humildad. O sea, tú no te estás refiriendo tanto a la ignorancia que puede tener un niño o la inmadurez que puede tener un niño, sino más bien se está refiriendo a la humildad que puede tener un niño. ¿Y qué es la humildad? La humildad ha sido confundida, Javi, en este mundo. La humildad la gente la confunde. Piensan que la humildad es pobreza. O piensan que la humildad es andar sucio o con la ropa rota. No, humildad es una actitud en donde la persona humilde, como lo dijo el apóstol Pablo, considera a los demás como superiores a él mismo. Tiene una actitud de aprendizaje. Es más, la Biblia también dice que bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquella gente que sabe que tiene necesidad. Una persona humilde es una persona que siempre necesitará a Dios, que siempre necesitará aprender y siempre necesitará la colaboración de los demás. Una persona humilde sabe que no es autosuficiente, necesita a los demás. Necesita a los demás, no para depender de ellos, sino para complementarnos, no para depender, sino para complementarnos, nos complementamos y eso es humildad. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien? A ver, yo necesito que entendamos esto, porque si no entendemos de lo que se trata, lo que Jesús dijo, no vamos a poder vivir en el reino de los cielos. Y dice el versículo siguiente, y en el versículo siguiente es como si Jesús le diera vuelta a la moneda para verla desde la otra cara. Dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿qué pasa? El que recibe en mi nombre, o sea, por causa mía, a un niño como este, me recibe a mí. ¿Por qué digo que ahora Jesús le da la vuelta a la moneda? Porque en la primera parte hablamos de ser nosotros como niños, pero en la segunda parte es recibir a los demás que son como niños. Y cuando yo recibo, la palabra recibir no es solamente, sí, lo recibo y ya. No, recibir es hacerlo parte de mi vida. Recibir es asociarme con una persona, ser parte de mi familia. Yo me acuerdo cuando recibí a mi hijo, wow, maravilloso. Un padre recibe a su hijo y dice, este es mi hijo amado. Entonces, Dios nos dice a través de su palabra que necesitamos recibir a los hijos de Dios, no compitiendo con ellos, no apantallando a nadie, no queriendo sobresalir, sino más bien viendo a Cristo en la persona. ¿Por qué? Porque el que recibe a un niño como este, ¿a quién está recibiendo en realidad? A Cristo. Si yo hago algo en beneficio tuyo, lo estoy haciendo para el Señor. Si tú haces algo en beneficio mío, lo estás haciendo para el Señor. Qué maravilloso y qué bonito poder entender esto. ¿Por qué? Porque ya si tú me agradeces, bueno, ya es algo extra. Si alguien me dice, pastor, gracias por esta palabra, gracias por su tiempo. Está bien. Yo no dependo de eso. Tampoco no digo que no nos guste. Y tampoco no digo que no esté bien que lo hagamos. Claro, yo suelo, a lo mejor me hace falta, pero yo suelo decir gracias. Yo suelo decir, qué bien lo hiciste. Qué bueno, está bien, pero no dependas de eso.
porque al final de cuenta, cuando entendemos esto, sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor. Yo ya te lo he dicho una y otra vez. Sí, me gusta estar en Yurecuaro y me gusta venir a predicar la palabra, pero no lo hago principalmente por ti, lo hago principalmente por Dios. Lo hago por Él. Y sé que cuando te estoy haciendo algo a ti, o sea, estoy invirtiendo mi vida en ti, en realidad estoy recibiendo a Cristo. En realidad estoy sirviéndole al Señor. Y eso es maravilloso. Si tú estás de acuerdo, dale fuerte ese aplauso a la gloria de Dios. Porque lo que hagas, hazlo para el Señor. Es más, si vamos un poco más allá, en una ocasión Jesús dijo, el que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. O sea, qué bonito poder invertir, qué bonito poder decir, voy a dar a uno de los pequeños. Pero si le das a un profeta, recompensa de profeta recibirás. Eso ya es otro tipo de recompensa. Si le das a un justo, recompensa de justo recibirás. Depende cuál sea la perspectiva que tengas. Muy bien, seguimos. El siguiente versículo dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Híjole, digan conmigo, híjole. Santo Dios, hacer pecar a uno de estos pequeños. ¿Con qué? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con el desánimo. No, ¿para qué vas? Si ahí son puros hipócritas. No, ¿para qué vas? ¿Sí me explico? O sea, cuidado con hacer pecar a uno de estos pequeños. Aquí nos está dando Jesús un sentido muy amplio de lo que significa esforzarnos por guardar la unidad en el espíritu. Aquí nos está dando el Señor una enseñanza tal que nos permitirá aprender a trabajar en equipo. ¿Cómo es aprender a trabajar en equipo? Recibiendo a nuestros hermanos y no dañando el corazón. Cuidado con lo que hablas, que tus palabras sean sazonadas con sal para que no vengas a dañar el corazón de nadie. No, y fíjate lo que dice enseguida. Dice, si alguno hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le colgara al cuello una gran piedra de molino y le hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo! Por los tropiezos. Y luego dice algo interesante. Los tropiezos son inevitables. ¿Cómo son los tropiezos? Inevitables. Los tropiezos son inevitables. O sea, en el mundo, en la sociedad, hay tentaciones, hay situaciones y los tropiezos son inevitables. Todos en algún momento hemos tropezado. El problema es que cuando tropieces, levántate. Levántate. No te quedes allí, estancado, no te quedes tirado. Levántate. Y dice la Biblia que los tropiezos son inevitables, pero, escucha, hay de aquel que los ocasiona. Hay de aquel que los ocasiona. No me contestes lo que te voy a preguntar, por favor, nadie lo conteste. Pero pregúntate, ¿has ocasionado el tropiezo de alguien? Si tú eres un niño realmente no en el modo de pensar, sino en la malicia, en la humildad, como lo dice el Señor, pues tú no vas a hacer tropezar a nadie. Pero si eres una persona que no ha entendido de qué se trata el reino de Dios, entonces probablemente vas a hacer tropezar a alguien porque le vas a hablar mal de otra persona, porque vas a juzgar, vas a criticar, y ese juicio y esa crítica es dañina para el cuerpo de Cristo. Cuando alguno de nosotros estamos diciendo algo en contra del cuerpo de Cristo, estamos dañando el corazón de las personas. Y qué común
es, en Yurecuaro, en Zamora, entre las iglesias de Cristo, juzgarnos unos a los otros. No hay temor, no hay temor y vamos y, ¿a dónde te estás congregando? ¿En tal lugar? No, ahí son esto, ahí son lo otro. O sea, no. Les platicaba yo en la mañana de aquella vez, ya hace años, que Dios me levantó a medianoche. Me inquietó y me tuve que levantar a orar y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy tan inquieto? ¿Por qué? Y vino la voz de Dios a mí y me dijo, porque quiero que te pongas a orar y te pongas a orar por fulano, por mengano y perengano, por tal, tal y tal. Me dio nombres. Ora por ellos. Ah, sí, yo encantado, ahorita oro y los reprendo en el no. No, 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 no. No te estoy diciendo que los reprendas. Ora por ellos para que yo los bendiga. Ora por ellos para perdonarlos. Señor, ¿cómo voy a orar por ellos? Tú sabes todo lo que me han hecho. Tú sabes todo lo... Necesito que ores. No fue fácil, no fue fácil. Tan es así que duré toda la noche orando, pero fue un clamor, porque era un desprendimiento, era soltar, soltar, soltar. Y ese día le hice una promesa a Dios. Le dije a Dios, Señor, me comprometo delante de ti a yo nunca hablar mal de ellos. No sabía en lo que me estaba comprometiendo. No sabía. ¿Por qué? Porque humanamente es doloroso cuando tú sabes que alguien está hablando mal de ti y que tú no dices nada. Digo, no dices nada, no que no te defiendas o no des explicación cuando se ocupe, claro. Por ejemplo, le recordaba a mi esposa de una ocasión que un amigo de la infancia, me llama por teléfono y me empieza a decir, oye, que tú estás mal, que tú hiciste, que tú volviste, que tú... Ya cuando me tupió le dije, hey, ¿cómo estás? Salúdame. Primero salúdame. Pregúntame cómo estoy. A lo mejor y sí estoy mal, pero ¿por qué no me hablas con amor? Y dice la Biblia que tú puedes hacer regresar a un pecador de su error y cubrirás multitud de errores. Hasta eso que, gracias a Dios, mi amigo entendió y se disculpó y dijo, sí, cierto, perdóname, es que me dijeron tantas cosas de ti. Entonces, ¿no es verdad esto? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, yo no tengo por qué decir otra cosa. Pero mi compromiso consistió en que, fíjate, todos tenemos errores y situaciones. Y yo podría decir los errores y las situaciones de otras personas. Pero me comprometí delante de Dios a yo no decir los errores o las situaciones o las malas cosas de otras personas. Si tengo que decirles algo, se los diré frente a frente y no a otros. ¿Por qué? Porque si se los digo a otros que sin deberla ni temerla, pueden dañar su corazón. Y si yo hago tropezar a un pequeño en el reino de los cielos, mejor sería que se me atara una piedra de molino. Imagínate, hazle así. Una piedra de molino, y no de esas chiquitas, ¿eh? No, era una piedra grandísima y se le arrojara a lo profundo de la mar. ¿Te fijas cómo aquí el Señor nos está hablando de la magnitud del problema? Ay de aquel por causa del cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera, se le atara una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Amada iglesia, necesitamos ser más espirituales. Necesitamos dejar de lado los celos, las contiendas, las disensiones, que son obras de la carne, la envidia, los celos. Dejemos a un lado eso, vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad
y vivamos una vida que honra a Dios en todo lo que hagamos. Porque aquí Jesús nos está enseñando que como iglesia debemos aprender a trabajar en equipo y quitarnos ese rollo de que quién es el más grande, porque allá entre las naciones los poderosos se enseñorean de los demás y quieren ser llamados grandes, pero entre ustedes no será así, porque el que quiera ser el más grande debe hacerse como un niño, porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así también tú y yo necesitamos armarnos de la gracia de Dios para poder vivir una vida que honre a Dios y que sirva a los demás. Ponte de pie, por favor. Quiero que terminemos orando en este día, pidiéndole a Dios que ponga en nosotros esa actitud de ser una iglesia. Claro, estoy hablando de cada uno en particular, esa actitud de ser una iglesia como un niño, con un corazón de un niño, con un corazón humilde, con un corazón que ame, con un corazón que honre a Dios y que bendiga a las personas que nos rodean. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? La grandeza en el reino de los cielos no tiene que ver con prepotencia, tiene que ver con humildad, tiene que ver con servicio, tiene que ver con considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No confundas humildad con falta de dignidad. Son dos cosas diferentes. Hay que tener dignidad, hay que tener identidad, pero hay que ser humildes para poder honrar a Dios. Porque es imposible, según lo que dice Primera de Juan 4, 20 y 21, es imposible que nosotros amemos realmente a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos, a los que vemos. Porque el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien has visto, y hoy quisiera que termináramos en este momento acercándote con alguien, no con tu misma familia, con alguien diferente. Con alguien diferente. No voy a decir con alguien con el que sientas un rencor, no, porque ahorita va a decir, se arrimó conmigo, quiere decir que se sentía mal. No, con quien sea. Arrímate con alguien, vamos a orar, vamos a bendecir la vida de nuestros hermanos. Somos una familia, somos hijos de Dios, con defectos, con errores, con situaciones, pero Dios nos ha unido y es imposible que tú digas que amas a Dios cuando no amas a tu hermano a quien ves. Y si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Por eso, todos tenemos este mandamiento de parte de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero no veas esta parte como que, a ver, bueno, voy a ver quién me ama, a ver quién viene y me saluda y a ver quién viene y me da. No, tú hazlo. Ten un corazón de niño. Ve, hazlo tú, ve, saluda tú, ve, bendice, no dejen sola a Alicia, no dejen sola a ninguna, no dejen solo a nadie. Nadie debe estar solo. Oremos, nadie debe estar solo. Padre, estamos orando hoy en esa actitud de la verdadera grandeza a la manera de Dios. La grandeza en tu reino no es prepotencia. La grandeza en tu reino no es sentirnos indispensables. La grandeza en tu reino es tener el corazón de un niño, la humildad de un niño. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que nos permitas cambiar, como lo dice tu palabra. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Pero hoy nosotros no solamente queremos entrar en el reino de los cielos, queremos disfrutar de todos los beneficios de tu reino al tener un corazón como niños, un corazón humilde, un corazón de amor, un corazón de asombro. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy declarando sanidad en tu pueblo, sanidad en las personas que verán este mensaje, sanidad
unidad en nuestra sociedad y en toda la iglesia de Cristo para que nos veamos con amor, con humildad y que no haya necesidad de que se nos ate una piedra de molino al cuello, sino que podamos realmente amarnos y valorarnos, solícitos, esforzados en guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Oro por mi hermano e inclusive oramos por aquellos que nos han hecho mal, perdonamos, superamos y declaramos en el nombre de Jesús que somos libres para poder amar a todos sin ningún prejuicio, sin ningún complejo. Señor, sana a tu iglesia, ayúdanos a ser verdaderamente el equipo que tú diseñaste y ayúdanos a aprender a trabajar en equipo, ayúdanos a aprender a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Declaramos sanidad, declaramos restauración, declaramos liberación y perdón en el nombre de Cristo Jesús. Sana nuestro corazón, sana tu iglesia, sana nuestra tierra para que te adoremos y podamos tener grandeza, pero a la manera de Dios. Que la grandeza a la manera de Dios es ser el servidor de todos, ser con un corazón como de niño, con la humildad que se necesita para ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo declaro entendimiento y que nuestras relaciones serán relaciones en el espíritu, no en el alma, no en la carne, sino una relación donde gente llena de tu Espíritu Santo, gente llena de entendimiento del reino, gente de oración, gente que adora tu nombre y que lee tu palabra, viviremos para honrar y amar a los demás. Así lo creemos y seremos ejemplo para la tierra, porque tu palabra dice que así creerá el mundo que tú nos has enviado si nos amamos los unos a los otros. Perdónanos, Señor, por haber a veces defraudado a la vida de muchos, haber dañado la vida de muchos. Nos arrepentimos, nos convertimos, nos humillamos a ti. Cambia nuestro corazón, transforma nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.